En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista, mejor analista en temas políticos, y como siempre le agradecemos la gentileza que tiene con la semana de IRCR. César, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Aquí nuevamente tratando de dilucidar algunos temas de interés del país. Sí, uno de los temas que siempre está latente y que preocupa no solamente en nuestro país, sino en todo el orbe, es el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del avance de la criminalidad y cómo esto repercute en el día a día de las poblaciones, cómo repercute de manera muy puntual en nuestro país en el tema de las inversiones. Te lo pongo esto como antecedente porque ayer que conversábamos justamente para establecer el tema a abordar, eh, hemos visto lo que ha ocurrido recientemente en Patás, un hecho bastante preocupante, porque fueron ejecutados 12 personas, ese es el término, fueron ejecutados. Y ahora pongo a colación otro tema, para ver un poco la gravedad de los hechos. En Ecuador se ha desatado un tema que ya dio la vuelta al mundo, porque han muerto 11 militares en una intervención operativa contra la minería ilegal, en una zona fronteriza con Colombia. Entonces, ¿por qué? Y las condiciones son muy parecidas a la del Perú. Minería ilegal asociado a narcotráfico y con otras acciones ilícitas o con otras, ¿no?, actividades ilícitas. La misma, los escenarios solamente cambian, pero el fondo es el mismo. Te lo quiero preguntar. En el Perú, si es que no tomamos medidas, ¿hacia dónde vamos? Bueno, Patás no es nuevo. Claro que no es nuevo. Yo hago memoria, yo estoy hablando de un problema de minería ilegal y crimen asociado con narcotráfico inclusive, eh, desde hace más de 15 a 20 años, ¿no? Y esa zona se ha mantenido así latente en ese rubro del crimen organizado, a pesar de que ha pasado autoridades regionales, inclusive provinciales, que prácticamente se han hecho de la vista gorda. El actual gobernador regional también se hace de la vista gorda sobre esta situación. El presidente del Congreso también se hace de la vista gorda. O sea, es un nivel de impunidad. Yo digo, tanto será el poder económico de la minería ilegal asociado al narcotráfico, que está originando este asunto y ha producido la muerte de, en este caso, según la prensa, 13 personas, eh, además de que de los otros que han sido asesinados, que ya pues la memoria del peruano tiende a olvidar esas cosas, porque ni siquiera los conocemos a estas 13 personas, sabemos que son seres humanos fallecidos, que entendemos que tienen familia, entendemos que tienen han tenido una expectativa de vida y han sido asesinados, pero ahora se rasgan las vestiduras y no hay ninguna solución. Escuché por ahí que van a poner una base militar y tú hacías referencia muy bien al asunto de Ecuador, que en una refriega prácticamente han muerto Con militares, ¿ah? una importante Con militares. militares. O sea, Una labor de interdicción. por eso te digo, o sea, como si el hecho de llevar militares va a resolver el problema. Porque la otra parte, el crimen tiene tanto o mejor preparación logística que los militares. Y yo estoy seguro que lo que pasa en Ecuador va a suceder también en el país. La logística que tienen los criminales que manejan miles de millones de dólares por el narcotráfico y por la minería ilegal, asociados, vuelvo a repetir, es inmensa. No le va a ganar el ejército una base militar con soldados inexpertos. Se los van a bajar como se los han bajado en Ecuador. Están haciendo tonterías, creo yo,
que el gobierno no le interesa, no está tomando con seriedad este asunto, que por cierto tiene un impacto económico hacia adelante muy, muy potente, que no se está viendo porque existe una informalidad en la economía, como vimos en la entrevista pasada. Entonces, esa situación merece una idea ingeniosa, no poner una base militar, a, a trabajar con inteligencia, sí, pero hay otra cuestión que debe pensarse del Congreso desde el orden legal. Los países más avanzados, José, cuando el ciudadano sufre las consecuencias de una imperfección en el sistema de seguridad, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Estado lo indemniza. O sea, el Estado se preocupa de que no haya esas situaciones de riesgo en el ciudadano por deficiencias del sistema público, porque les va a costar a ellos del bolsillo. Acá en el Perú no, esas 13 personas que han sido asesinadas, ejecutadas, no lo indemniza nadie. Se murieron y bien muertos. Te digo, ¿por qué no pensar en una norma en donde si esas cosas ocurren, el Estado tiene que pagar e indemnizar a esas familias realmente como corresponde, como si fuese un seguro privado, para que el Estado se preocupe de hacer su trabajo en serio? Porque estos crímenes que han pasado en Patás, José, y otros crímenes en la ciudad, son deficiencias del sector público, deficiencias del Estado. Y el Estado comete deficiencias y nadie le mete la mano al bolsillo del Estado para que repare sus imperfecciones. Nosotros pensamos, los ciudadanos que estamos entendiendo esta situación, que debe haber una norma que indemnice a las víctimas de las deficiencias del Estado. Porque si no, el Estado siempre, uy, me rasgo las vestiduras, que cómo es posible, sale un político aventurero ahorita que quiere ser candidato a la presidencia, uy, se pone a llorar, pero esa no es la solución, José. La solución es que ¿quién indemniza a los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos un servicio, una seguridad que el Estado no es capaz de dar? ¿Quién nos indemniza? ¿Qué pasa si a mí, saliendo a la calle, viene un individuo y me extorsiona y me pega un tiro? ¿Quién me indemniza a mí? Porque esa es una falla del Estado. El Estado está en la obligación de darnos a todos los ciudadanos seguridad y no lo está haciendo. Entonces está fallando su trabajo. ¿Quién me indemniza? ¿Quién indemniza a esta familia? Creo que por ahí hay un filoncito de reflexión de las principales agrupaciones políticas, del gobierno y también del Congreso de la República. Pero allí exactamente poco o nada se está haciendo, ni desde el Ejecutivo, ni de las organizaciones políticas, ni de otras instituciones. Entonces, el problema es mucho mayor. Y el problema estriba cómo esto daña la estructura social y económica día a día. Un tema clave, lo ocurrió en Patás. ¿Cuánto nos afecta en el plano de las inversiones? Hablo de inversiones formales. Alguien que puede haber estado interesado en algún proyecto en el país, no solamente proyectos de inversión minera, sino otros proyectos, lo va a pensar 2 o 3 veces, cómo camina la situación de seguridad en el país. Porque ya no solamente estamos hablando de Patás, César. El otro día, a media semana, he conversado yo con el alcalde de una localidad, de un distrito que es Cahuacho, que está ubicado en la provincia de Carabalí, en Arequipa. Y tiene un símil muy parecido a lo que ocurre en estos momentos en Patás. No hay presencia del Estado, hay impunidad total, las autoridades no hacen su trabajo, ni la propia policía, ni el Ministerio Público. Hay una ausencia total, amenazas permanentemente al alcalde, le han rodeado, le han sitiado hace unos días su sede distrital, amenazan a los representantes de los sectores locales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo un reflejo bastante preocupante. ¿Por qué? Porque estas organizaciones tienen la capacidad delictivas, tienen la capacidad de moverse permanentemente, por la capacidad económica que tienen, pues tienen mucha capacidad económica. Entonces,
¿Hacia dónde estamos conduciéndonos esto? ¿Cómo nos está afectando? Has tomado el caso de Carabelí. Ya nos hemos olvidado de Madre de Dios. ¿Cómo está Así esa es, situación allá? así es. Ya nos hemos olvidado de Cajamarca. Así es. O sea, estamos tras una inoperancia que yo la calificaría de complicidad, porque saben que no pasa nada si matan a 5, 10, 15. No pasa absolutamente nada en el país. Salen los llorones a rasgarse la vestidura, pero nada más. Porque ellos no perdieron a ningún ser querido, a ninguna persona que les sustente la economía familiar. Entonces, es doloroso, pero tiene que haber una respuesta, no solamente en el plano de militar, policial, de inteligencia, sino también en el plano en el plano de las reparaciones que los ciudadanos merecemos por un servicio mal dado por el Estado. Las consecuencias económicas, José, son tremendas. Estaba escuchando una entrevista que le hacen a Roque Benavides y dicen, ¿cómo en Patas se les ocurre mezclar todo? O sea, paralizan la actividad minera inclusive de los formales. Entonces, hay una cuestión que no se entiende en esta locura de querer solucionar un problema generando un problema mayor. ¿Qué va a pasar con la economía en la libertad cuando se cierren compulsivamente esta actividad formal de la minería? Ahora los de la minería artesanal, por no saber manejar una situación que a todas luces es fácilmente manejable, pero que hay tanta complicidad en los espacios, no solamente ya políticos, sino también de la Administración de Justicia, desde Fiscalía hasta Poder Judicial, que no atañen en nada la guerra legal que le tienen que hacer a estas actividades ilícitas. Los delincuentes, los extorsionadores están libres, están sueltos. No les pasa nada, José. Eso es indignante. No hay ningún cabecilla atrapado por los crímenes que han ocurrido a fines de abril. Entonces, barbas en remojo. La población no puede ser tonta al pensar que el gobierno está haciendo algo por la laraca que hace de poner un puesto militar cuando no están haciendo absolutamente nada y que está perjudicando no solamente a esas familias, a la familia de esas personas fallecidas, sino también a la economía formal en el país. Ahora, lo que tú lo que va a anotas ocasionar es pérdida de inversiones. Ahora, lo que tú anotas es bastante relevante, César, ¿no? O sea, estamos focalizando todo en Patas, pero estamos perdiendo de vista lo que ocurre en distintos puntos del territorio nacional. Y esto es bastante delicado, ciertamente. O sea, toda la atención está puesta en Patas, pero como tú bien anotas, Madre de Dios, el Corredor Minero del Sur, Cajamarca, Carabelí, Palpa, Nazca, no le estamos poniendo ninguna atención. He citado algunos puntos, puedo citar la Rinconada, puedo citar la Nanea en Puno, y así por el estilo, pero nadie le está poniendo la atención debida. Y eso es bastante preocupante, porque se habla, o a veces se quiere mostrar que hay una estrategia, y lo cierto es que no hay ninguna estrategia en este tema. Suena muy duro, pero hay que decir las cosas como son. Más duro es decir, hay complicidad, José. Esto no es cuestión de ser muy inteligentes, sino de ser efectivos en sus decisiones. Yo creo que hay complicidad. Lamentablemente tenemos un presidente del Congreso que tiene un antecedente muy marcado con la minería ilegal. Lamentablemente él no puede tener la soltura ética para poder decir voy a ir contra la minería ilegal cuando sus antecedentes profesionales anteriores demarcan que él ha estado muy al lado de la defensa de esa minería. Entonces, un gobierno debilitado, un ministro de Energía y Minas torpe, un gobernador, en el caso de Patas, también los gobernadores de estas mencionadas zonas, totalmente amedrentados. O estás conmigo o te mueres. Entonces, al final, hay una cuestión que se tiene que hacer que es radical.
O nos gana el crimen, porque nos está ganando hasta ahora, o nos gana la situación del desarrollo civil, los ciudadanos enfrentando al crimen de manera corporativa, pero con un Estado aliado, pues, no como ahora que solamente para la pantalla se ponen a llorar y se rasgan las vestiduras y que no les importa absolutamente nada lo que está sucediendo en concreto, ¿no? Un apunte final, César, para no perder de vista lo que está ocurriendo en la semana. La elección del Papa León XIV. ¿Tu opinión? Bueno, yo soy católico, pero siempre de las personas primero las quiero conocer, por sus obras los conoceré, ¿Ya? dijo, dijo Cristo, por sus obras se les reconocerán. Vamos viendo qué hace el Papa, ¿no? Como obispo sabemos que tiene algunas cosas que ha realizado en el norte, pero vamos a ver que desde el Vaticano, del Estado del Vaticano, qué hace el Papa en la función que le corresponde de generar conciencia elevada al espíritu, de hacer como Juan Pablo II, que él se preocupó de ser un pastor del espíritu de la gente y no hacer apología y no hacer, digamos, esas demagogias de abrazar al pobre teniendo una demostración de opulencia al lado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo a León XIV, por las obras los conoceré y recién ahí podré decir si el Papa como pastor de las almas en el mundo católico responde a las expectativas para generar sociedades cada vez más desarrolladas primero, para que después exista una justicia social propia, ¿no? Muy bien, César, como siempre agradecerte por la participación en la secuencia de 11. Saludos, buen fin de semana, César. Gracias, buen fin de semana para ti también. Era nuestra secuencia de 11 con César Zamora Bento. Don C. con César Zamora Bento.